Muy buenos días, Dios les siga bendiciendo. Creo que ya no hay duda, Dios está en medio de nosotros y quiere seguirnos bendiciendo esta mañana. Y pues hermanos, seamos sensibles a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, a lo que Dios está tratando en tu vida, en mi vida. Que estemos apercibidos, hermanos, de lo que nos rodea, de los acontecimientos que están a nuestro alrededor, para poder ver que todo es de parte de Dios. Hay cosas que a lo mejor no entiendes, no entendemos, pero que si le pedimos a Dios que nos muestre cuál es el propósito, Él tiene un propósito para cada cosa. Hoy vamos a seguir viendo los mandamientos. Hoy vamos con el 6º mandamiento, un mandamiento pues muy pequeño que vamos a encontrar ahí en Éxodo 20, muy específico, muy claro. Éxodo 20, (20:13). Ahí tenemos la palabra de esta mañana. Es muy sencillo, dice Éxodo 20:13, no matarás. Y si lo dejamos así, sin buscarle el propósito de Dios, pues lo entendemos que nada más está condenando la muerte. Está condenando que tú no dañes, que yo no dañe a mi prójimo y no le quitemos la vida. Pero con la ayuda de Dios vamos a analizarlo y esperemos que lo podamos entender. Vamos a pedir la dirección de Dios. Señor amado, no dudando que tú ya estás en medio de nosotros, Dios. Pedimos a tu Santo Espíritu, Dios, que aclare esta palabra, Señor. Que seas tú, Señor, el que venga a dar la enseñanza, los ejemplos claros, amado Dios. Y para esto, Señor, pedimos lo que decía tu alabanza, Señor. Podamos reflejar tu voluntad, amado Dios. Podamos reflejar tu amor. Podamos a través de la palabra, Señor, reflejar tu carácter y lo que querías decirnos a través de este mandamiento, Dios. Ayúdanos, Señor, a poder hacerlo, Dios, a poder ser el instrumento, Señor, que tú quieres usar en este momento, Señor. Padre, quita todo estorbo de la mente, de los corazones, de cada uno de los hermanos que se encuentran aquí, Señor. Padre, y seas tú, Señor, sentándote, Señor, con cada uno, Señor, a explicar tu palabra, Dios. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es un mandamiento muy importante, es un mandamiento muy claro. Y que, como los otros mandamientos que hemos visto, este mandamiento también fue instituido desde la creación. Desde la creación tú puedes ver y podemos analizar que este fue uno de los motivos por los cuales fue maldecido Caín, fue quitado de la presencia de Dios. Cuando mató a su hermano, todavía no estaban los 10 mandamientos, hermanos. Todavía Dios no los había dado. Y sucedió que Caín mató a Abel y cayó maldición sobre la vida de Caín. Vamos a Génesis 4, 8 al 12. Y vamos a ver este mandamiento desde el punto de vista del pueblo de Israel, de la ley de Moisés, pero también en la segunda parte, en el segundo punto, lo vamos a ver desde el punto de vista de Cristo Jesús. Esperemos que estemos atentos a la palabra
y que podamos entender el precepto de este mandamiento. Génesis 4, 8 al 12. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labre la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Vemos cómo la primera maldición que llegó a la vida de Caín fue porque había matado a su hermano. Pero para que no quedara esto que Dios le había dicho a Caín, lo puso como un mandamiento. Posteriormente lo pone como un mandamiento, y tú puedes ver en Génesis 9:5 cómo se transforma en un mandamiento que no debíamos de cortar la vida a ningún ser humano. Cómo desde ahí Dios miraba que era necesario que se convirtiera en un mandamiento: no matarás. Génesis 9, 5 y 6. Y dice la palabra: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Ahí ya quedaba instituido como un mandamiento de parte de Dios. O sea, este pasaje estaba refiriéndose a lo que tenían lo que podían comer y lo que no podían comer. Pero aquí lo convierte en un mandamiento y dice: el que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y posteriormente, ya en Éxodo 20, ya lo da como un mandamiento. Ya da como este mandamiento a Moisés, juntamente con los otros 9, y lo convierte en el decálogo. Lo convierte en el decálogo que iba a regir al pueblo de Israel en ese tiempo, en ese entonces. Pero conforme el pueblo crecía, conforme la humanidad crecía, se le tenían que hacer adecuaciones a este mandamiento. Y se tenía que ir recortando. No únicamente tenías que matar para recibir la pena de parte de Dios. Se le iban añadiendo cláusulas a este mandamiento, ¿sí? Al mandamiento que Dios le da a Moisés se le agregan cosas. Mira, vamos a Éxodo 21. Éxodo 21, y le vamos a dar lectura del 12 al 14. Aquí implica el mandamiento y algunas otras cosas. Dice: el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensorbeciere contra su prójimo y lo matare, con alevosía de mi altar lo quitarás para que muera. O sea, ya te está aplicando que la alevosía
que si tú te crees más que tu prójimo y puedes levantar tu mano contra él, también tenía que morir. Vamos ahí mismo, en el versículo 23. 23 dice: mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. La famosa ley del talión que era aplicada a ese tiempo. ¿Sí? Pero también había otras cosas que pudieran acarrearte a que tú fueras muerto, a que tú fueras condenado a la muerte. No únicamente eran estas cosas, había más. Vamos a Levítico 24. Levítico 24. Aquí te da la historia de un hijo que había blasfemado a una mujer, la había ofendido. Y se dieron cuenta lo que había hecho este varón, y el pueblo lo agarró y lo puso en la cárcel, pero no sabían qué hacer con él, no sabían cómo actuar, porque no había una ley específica para esta ofensa. Mas sin embargo, claman a Dios, y Dios les dice esto en el versículo 14, 24:14, y le dice: saca el blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeren pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Había blasfemado contra su madre. Si recuerdan, el quinto mandamiento decía: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en esta vida. Aquí este muchacho había blasfemado en contra de su mamá. El pueblo no sabía todavía qué hacer. Dijo: pongámonos en la cárcel y hasta que Dios hable y nos diga qué tenemos que hacer. Dios habló y les dijo estas palabras: apedréenlo toda la congregación. Mira, vamos ahí mismo en el versículo, vamos a darle lectura al versículo 23. Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon, y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado. Y puedes decir: híjole, qué Dios tan tremendo, que no se compadeció y por una ofensa mató a este blasfemo. Acuérdate, la ley era ojo por ojo, diente por diente. Y en ese tiempo una ofensa contra su madre, contra su padre, era muy grande. ¿Sí? Vamos a Deuteronomio 19. Aquí está otro ejemplo de cómo se aplicaba la ley de Moisés en ese tiempo. Deuteronomio 19, vamos a darle versículo 21. 19:21 dice: y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Aquí está tomando un ejemplo de un testigo falso. Un testigo falso que se había prestado para ir a un juicio en contra de otra persona y no había sustento para que se le acusara. ¿Sí? Entonces al final le dice: bueno, si resulta ser un testigo falso, no te compadecerás de él. ¿Sí? Un versículo antes, mira, lee el 20, dice: y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más
una maldad semejante en medio de ti. Eran leyes que se aplicaban ojo por ojo, diente por diente. ¿Sí? Pero tú puedes, a lo mejor, en este momento excusarte y decir, puedes, ¿para qué me sirve esa ley? ¿Para qué puedo conocer esa ley en los tiempos actuales? Porque en los tiempos actuales ya no nos aplicamos por la misma ley. O sea, ya es difícil que en cualquier parte del mundo se aplique esta ley. En algunos países sí la aplican. Los judíos en algunos lugares todavía se aplica. En algunos lugares te robas algo y con la mano que robaste, si te agarran, tienes que cortarla. ¿Sí? Pero esas leyes, pues ya no están vigentes ahora, puedes decir tú. Pero si tú las entiendes, si tú las conoces, esto te va a llevar más a conocer a Jesús. Esto tiene que llevarnos a nosotros hacia Cristo Jesús. Ahora, ¿qué decía Cristo acerca de esta ley? ¿Qué es lo que podemos encontrar en palabras del mismo Jesús para que podamos entender este mandamiento? ¿Sí? Ahora nos regimos por la ley de Cristo, por la ley del amor. En muchas denominaciones estos mandamientos ya quedaron abolidos, dicen ya no existen. Ahora la ley del amor. Jesús es puro amor. Pero vamos al contraste que hace Jesús con este sexto mandamiento. Vamos a Mateo 5:21. Muchos dicen, después de que vino Jesús, la ley de Moisés fue quitada. Esperemos que a través de estos estudios que hemos podido compartir con ustedes, podamos quitar todas esas dudas que realmente a veces se nos meten. Es que esa ley es pasada. Mira lo que habla Jesús. Él mismo, si tú recuerdas versículos atrás de este mismo capítulo, él dice que no ha venido para quitar, para abrogar la ley o quitar a los profetas. Dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Y aquí en Mateo 5:21 te da un ejemplo muy claro. Y esto ojalá y lo podamos aplicar a nuestra vida y en este tiempo, a nuestro caminar cristiano. Dice la palabra, Mateo 5:21. No sé si en tu palabra dice el sexto mandamiento. ¿Sí? Como encabezado, dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ya vimos, ya analizamos cómo aplicaban esta ley en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Moisés. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Aquí es donde queremos enfocarnos, hermanos, la base de este estudio, cómo Jesús está contrastando la ley de Moisés con la que nos rige ahora. ¿Sí? Y pudieras decir, ¿puedes tú sacar tus propias conclusiones si ya fue quitada? ¿O aún es más estrecha? ¿Aún es más, no tiene por dónde te puedes escapar? ¿Por dónde me puede escapar? Jesús en este pasaje pone 3 ejemplos de lo que él
quería que les quedara bien claro el mandamiento, el sexto mandamiento, quería que les quedara muy claro. Ahora, haciendo un paréntesis, ¿a quién le estaba hablando? Le estaba hablando a un pueblo religioso, le estaba hablando a las personas que conocen de la Escritura como hoy tú y yo las conocemos, pero que muchas veces no queremos darle el peso que se necesita o que se requiere para comprender su palabra. Son 3 ejemplos muy claros. Dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Eran ejemplos que la gente podía entender. Era ejemplo de lo que aquella gente vivía. ¿Sí? El segundo dice, cualquiera que le diga necio será culpable ante el concilio. Necio, en otras palabras, quería en aquel tiempo, los arameos no te decían directamente necio. Si te querían decir necio, te decían, eres un raca, que en arameo significa necio. Que en arameo también, si tú lo traduces, significa vacío. Hay algunas Biblias en la versión 77 de la Reina Valera, ahí viene traducido más fuerte esta palabra. Ni dice necio, ni dice raca. En la versión 77 de la Reina Valera dice imbécil. Si tú le dices imbécil a tu hermano, así dice la Biblia, así lo está poniendo como ejemplo. Eran palabras usadas para injuriar a una persona, para hacer sentir mal a una persona. Y Jesús sabía a quién se lo estaba diciendo. Eran judíos que conocían toda la tradición, que conocían la ley. Dice, y cualquiera que le diga fatuo, necio, otra vez, insensato, que en otras palabras quería decirte, eres más que un zoquete, querían decir ellos. Eran pronunciaciones que ellos hacían en arameo. ¿Se escuchan fuerte? Pues sí, discúlpenme, pero así teníamos que aplicarla de esa manera. O sea, era alguien que con coraje le decía a su propio hermano, moralmente tu comportamiento es insensato, tu comportamiento no va de acuerdo a lo que dice ser. ¿Sí? El pensar estas palabras en tu corazón, en tu mente de alguien, dice que en ese tiempo estaban pensando que ese insensato mejor estuviera muerto. En sí era lo que estaban diciendo para su prójimo, que mejor se muriera. ¿Sí? Era lo que realmente Jesús les estaba transmitiendo en este pasaje de Mateo 5:21. Ahora dices, pues, también en el tiempo de Jesús, pues ya pasó, ya nuestro tiempo ya es muy diferente, porque simplemente ve allá afuera, en la actualidad, pues estas palabras son muy comunes, pero también son muy comunes entre la gente que no conoce a Dios, entre la gente que a lo mejor está muy alejada de los mandamientos, que no quiere saber nada de la ley de Dios, porque en la actualidad la sociedad ha dejado los valores a un lado, ha dejado la ley de Dios, la ha hecho a un lado, se han perdido, ¿sí? Y estas ofensas a lo mejor se quedarían muy cortas en la actualidad, pero en ese tiempo eran muy graves. Por eso Jesús agarraba estos ejemplos. Ahora a lo mejor en algunas iglesias, en algunas congregaciones que se dicen cristianas, pues se pueden decir necios, se pueden decir toda clase de cosas, y a veces hasta más, ¿eh? No nada más se dicen, actúan. A mí me tocó ver cómo personas que se decían las máximas autoridades de una iglesia
se agarraron a tabicazos, se agarraron a golpes. Después de una reunión cristiana que ellos habían tenido, de una junta, vamos, y que no nos lo platicaron, o sea, lo pudimos vivir. Entonces, en la actualidad, esto es lo que sucede. Pero Jesús, a través de este pasaje, quería dejar bien claro este mandamiento, que no lo tuvieran en poco, ¿sí? Porque este mandamiento había sido reducido a una ley, nada más aplicable al pueblo judío, ¿sí? A una ley santa del Dios que escudriña los corazones, a un mero estatuto había quedado nada más. A algo que ahí había quedado, que a veces, de vez en cuando lo desempolvas y lo ves, hacía aquella gente, ¿sí? Un mero estatuto. ¿Para quién? Para el criminal, para el blasfemo, para el falso testigo. Para eso nada más lo enfocaban este mandamiento hacia ellos, nada más. Solamente lo enfocaban a los actos externos que sucedían en las ciudades, en los pueblos, ¿sí? Entonces, los fariseos seguían aplicando esa ley de esa manera. Pero Jesús, entendiendo y viendo más allá de lo que tú y yo podemos ver, y de que Jesús ve los corazones, ve las intenciones, con autoridad explica lo que quería dar a entender. Porque Él dice, mas yo os digo. O sea, Jesús está diciendo, mas yo os digo. Mira, te voy a poner 3 ejemplos, dice. 3 claros ejemplos de lo que tú sabes que son. Te voy a poner 3 ejemplos con 3 castigos diferentes. Y así lo hace, porque si tú ves, el primer ejemplo dice, cualquiera que se enoje, tú y yo, cualquiera que se enoje contra su hermano, dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y en aquel tiempo, como en la actualidad, cada pueblo, cada ciudad tenía su propio juzgado o su propia autoridad interna. Entonces Jesús le está poniendo, bueno, si tú te enojas contra tu hermano, vas a ser culpable de un juicio. En tu comunidad, en algunos pueblos todavía lo hacen, ¿no? Entonces, esto era ser llevado a las autoridades locales. Y cualquiera pudiera decir, bueno, pues ahí a lo mejor conozco al juez, conozco al que va a aplicar la ley, y salgo librado. Y después le vuelve a decir, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Aquí ya va un poquito más. Aquí ya no está hablando de una autoridad local, está hablando de una autoridad más alta. A un juez federal pudiéramos aplicarlo en nuestros tiempos. Aquí ya no vas a ir con la autoridad local, tienes que ir al juez federal. Y Jesús se los decía porque cuando se juntaban estas autoridades tenían que juntar a todo el Sanedrín, que era la máxima autoridad espiritual para juzgar actos de este tipo. Por eso Jesús se los ponía. Tenían que juntarse en un tribunal, ¿sí? Ahí se juntaba el Sanedrín, ahí en la ciudad de Jerusalén. Nada más había en la ciudad de Jerusalén. No podían ir a otro lado. Y el tercer ejemplo que te pone, dice, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí es cierto, te está mencionando al castigo eterno. Pero aquí a los judíos le estaba dando un ejemplo de lo que ellos entendían. Aquí muchos de nosotros, a veces, cuando llegas a platicar con un testigo de Jehová y pones tú como cita esta que dice, cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego, los testigos te agarran fácil y te contradicen. Es que aquí en este versículo Jesús no estaba mencionando el infierno, el cual va a ser el castigo eterno para la gente,
sino estaba aplicando este ejemplo como el valle de Hinnom, el basurero espiritual que había en el Antiguo Testamento, para tirar a todos los criminales, a los animales que se morían, inclusive en un tiempo cuando el pueblo de Israel ofrecía a sus niños a Moloch y los pasaba por fuego, muchas veces no se consumían totalmente, iban y los tiraban a este basurero. Y todo el pueblo lo veía, ¿sí? Entonces Jesús lo que quería era poner este ejemplo claro para que ellos lo entendieran. Les vuelvo a repetir, ellos conocían la ley, conocían estos ejemplos y era por eso. Entonces tú cuando platiques con alguien que no cree en el infierno, no cometas el error de aplicar este texto. Este texto, si tú te vas a profundidad, está poniendo el ejemplo de Gehenna. En alguna versión, otra vez creo que es en la 77, ahí no dice quedará expuesto al infierno. No, ahí dice quedará expuesto a la Gehenna, que así se llamaba este valle, valle de Hinnom. Pero realmente Jesús estaba aplicando estas palabras, pero el real significado era que él quería que vieran. Estos eran solamente ejemplos para que se entendieran sus palabras, ¿sí? Porque lo que quería decir era realmente que las tres actitudes te llevan ¿a qué? A que tienes un castigo, que mereces un castigo si tú haces uno de estas tres ejemplos que Jesús te estaba poniendo. Estabas violando el sexto mandamiento. Eso es lo que realmente quería decir Jesús, ¿sí? Eso es lo que te marca. Jesús nos enseña que hemos creído que el mandamiento solamente se viola cuando se mata. Y eso no es cierto. Que nada más se juzgue en los tribunales. Pues no, esa es su tarea de los tribunales, pero no es así. No, él lo que nos quiere decir es que también se viola por una ira sin causa. Cuando tú te molestas con tu hermano, porque en este caso está hablando de los hermanos, cuando tú te estás molestando con tu hermano, llegan a una discusión, puedes transgredir este mandamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de que tú hables, de que tú digas cosas, puede salir a flote ese odio que tú traes en tu corazón, esa ira desmedida, ¿sí? Puede empezar a brotar de nuestro corazón. Y la palabra de Dios dice que el odio es homicidio. Por eso Jesús quería que se entendiera claramente. Por eso Jesús nos lo describe de esta manera. Entonces, el mandamiento puede ser quebrantado por los sentimientos que a veces tenemos tan arraigados en nuestro corazón. Y que a raíz de eso decimos palabras ofensivas, palabras hirientes, palabras que después a lo mejor te arrepientes, pero que ya las dijiste. Y se lo puedes decir a un hermano, a uno de tus hijos, a tu esposo mismo. Y Jesús, conociendo el corazón, por eso dice, mira, no nada más tienes que matar a alguien, no, nada más con decir esto, con pensar esto, con herirlo de palabra, el mandamiento puede ser quebrantado. Y entonces nosotros seremos juzgados de acuerdo a lo que hagamos o pensemos. No nada más está en hacer, también en pensar de cada uno de los que nos rodean, de tu prójimo más cercano. Eso es lo que Cristo Jesús quería darle a entender a esta gente. ¿Sí? Esto, hermanos, a lo mejor es difícil, pero si Jesús lo dejó en enseñanza es para que nosotros lo aprendamos. ¿Sí? Porque realmente el único que puede
escudriñar nuestros corazones, es aquel que un día tú y yo vamos a estar delante de él. Es aquel juez justo. ¿Sí? Solamente, hermanos. Entonces, viendo lo que Jesús trataba de explicarnos acerca de esto que tú y yo debemos de tener en consideración. Y no nada más que lo pienses, sino que también que lo hagas. Entonces el que piense y le diga necio a su hermano será expuesto al infierno, dice Jesús. ¿Sí? Y te decía en la versión 77, dice que no dice infierno, sino dice gehenna del fuego. Si algún día ustedes llegan a tener una versión 77 en sus manos o a conseguirla, a veces es bueno tener 2 o 3 versiones para que tú las confrontes, que era lo mismo el valle de Hinnom. Esta es una figura del infierno, era una figura de lo que va a pasar en el infierno, era lo más cercano, si tú quieres, ¿sí? Este era un basurero de cuerpos de animales y criminales ejecutados que iban y no los sepultaban, los tiraban ahí, porque con el fuego se iban quemando. Y este basurero siempre estaba prendido y estaba a la vista de todos, hermanos. Pero cuando Jesús te dice, pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. En la actualidad, ¿cómo lo podemos aplicar nosotros? Aparte de lo que ya pudimos explicar, ¿cómo? ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en 1 de Juan 3, 14 y 15. Otra explicación aún más clara. 1 de Juan 14 y 15. Aquí el apóstol Juan, está hablando, está dando instrucciones y está dando ejemplos del amor cristiano, del amor filial, de ese amor ágape, de ese amor que todo lo sufre. Dice el 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. 1 de Juan 3, 14 y 15. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y no sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente. El apóstol dice que el que no ama a su hermano, ¿sí? O sea, no necesariamente se lo tienes que decir, no necesariamente tienes que decirle necio o fatuo a tu hermano, sino no hay un amor transparente, un amor verdadero, un amor que todo lo sufre, que todo lo cree. ¿Sí? Y tú puedes decir entonces, o puedes escudarte, entonces a los que no son hermanos, a ellos sí los puedo odiar. A los que no son hermanos, entonces sí los podemos odiar o aborrecer. Pues no. ¿Qué te decía en el principio? El mandamiento de parte de Dios en Génesis 9 dice que son hechos a imagen de Dios.
El ser humano es a imagen de Dios. ¿Sí? Pero regresemos a Mateo 5, Mateo 5, 5:21. Y vamos a continuar leyendo este pasaje. Y ojalá lo podamos estar entendiendo, hermanos. Y más que nada, ponerlo por obra. Y aquí en el versículo 23 es donde realmente quisiera que nos detuviéramos y que esta enseñanza, lo poco a lo mucho que tú entiendas, la pongas por obra. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, o sea, por tanto, si traes tu ofrenda al altar. Pues es que aquí no hay altar, aquí no traemos ofrenda. Pudiera ser la gran excusa que pudiéramos poner en este lugar. Pero creo que desde el momento en que te haces el propósito de acompañarnos, de venir a este lugar, el principal propósito es ofrecerle nuestra actividad a Dios. Tú y yo tenemos la intención de que Dios escuche tu alabanza como una ofrenda fragante delante de Él, como una ofrenda que llegue hasta su misma presencia. Decía una de las alabanzas, que Dios alcanzara nuestro corazón, que Dios lo limpiara, que Dios quitara todo aquello que está estorbando. ¿Para qué? Para que reflejemos su amor, para que reflejemos su persona, para que reflejemos el carácter de Jesús. Entonces a Jesús les está diciendo a estas personas, mira, cualquiera que haga esto, esto y esto, sí. Bueno, ahora yo te digo, pero si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo. Si hemos leído bien, de que tu hermano tiene algo. O sea, no que tú tengas algo contra tu hermano. Es que el otro día me hizo un feo, no me saludó. Es que el otro día a lo mejor tuvo una fiesta y no me invitó. Es que ahí no tiene algo tu hermano, tienes tú contra tu hermano. Pero Jesús no está diciendo que tú, te está diciendo, si tú te acuerdas que no te habla tu hermano, que está serio contigo, que por lo que tú quieras, hay diferencias con él. ¿Qué dice? Que tu hermano venga a ti, que tu hermano venga y te pida perdón. No. Deja ahí tu ofrenda delante del altar, a ti, a mí. Dice, deja ahí tu ofrenda y anda, reconcíliate primero con tu hermano. A veces, hermanos, no le damos la importancia a estos pasajes tan sencillos, tan prácticos, y los leemos y le vamos dando 2, 3 pasadas, pero es Él el que tiene algo contra mí, no soy yo. Pero Jesús no te está diciendo, es Él, eres tú el que tiene que ir. A veces nos hacemos nosotros los ofendidos. Tiene que venir el hermano y pedirme perdón porque me ofendió, porque me desairó. No. Bueno, es que a lo mejor así lo estoy interpretando yo. Eso es lo que me está tratando de decir Dios. Pero a veces o no queremos interpretar, ¿sí? No alcanzamos a interpretar lo que se nos quiere decir, o no queremos hacerlo de la misma manera. Es que se lo dije cuando estaba enojado.
Es que cuando discutimos, a lo mejor mi esposa y yo, pues se me salió lo mal que si le dije. Pero aquí la palabra de Dios te está diciendo, deja ahí tu ofrenda, tú, ¿sí? Deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y después, ya que estés en paz, entonces sí, ven y presenta tu ofrenda. Porque de lo contrario, hermanos, estaríamos cayendo como estos fariseos hacían, ¿sí? Ellos decían, hoy tengo que ayudar a mi mamá, a mi papá, tengo que llevarles de comer y bueno, Señor, ya cumplí con este mandamiento, ya les di de comer, ya les ayudé, que eso sea tu ofrenda. Eso es lo que hacían. Que eso sea tu ofrenda. Cuando era obligación hacerlo, hermanos. No dice el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. No hay ningún mérito. Es tu obligación como hijo y yo como hijo. Honra a tu padre y a tu madre. Ahora, si lo aplicamos nosotros como adultos, primero nosotros también somos hijos. Hijos de un Padre Celestial. Que debemos darle la honra y la gloria a Dios. Y si tú se la das, posteriormente todo lo que hagas, pues ya va a ser natural. Ya no va a ser por obligación que tengas que ayudar a tu familia o tengas que ver por tu hijo o por tu hija, sino que ya va a ser espontáneo. Y es tu obligación, porque son tus prójimos más cercanos. Pero, o no queremos interpretarlo de esta manera, o no nos conviene, hermanos. Y a veces nos falta humildad para obedecer estos mandamientos, estas pequeñeces. Bueno, es que si Él está hablando, pues que Él sea. Pues Jesús dice, no, tú tienes que ir a hablar con Él. Tú tienes que aplicar este principio. ¿Sí? Y te dice por qué. O sea, Jesús no los dejaba nada más a la deriva, no. Los ejemplos que hacía les daba la salida adecuada. Como creo que a ti y a mí Dios siempre nos ha dado lo que necesitamos. Entonces, deja ir tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces, ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Pues después, cuando lo vea. Después, si hay tiempo, pues platico con él. Esa es la mentalidad. Falta de humildad en cada uno de nosotros. Falta de poner manos a la obra en lo que Dios nos está pidiendo. Pero Jesús, ¿qué te dice? Son palabras de Jesús estas que estamos leyendo, ¿eh? Entre tanto que estás en el camino. Entre tanto que estás en el camino. Pues hermanos, si tienen la oportunidad y tenemos la oportunidad de estar esforzándonos en caminar en este lugar, en tratar de hacer la voluntad de Dios, si hay algo en nosotros, hagámoslo, hermanos. Porque la sentencia está, no sea que el adversario te entregue al juez, no sea que a lo mejor tu hermano esté orando por ti y diga, Señor, haz tu voluntad. Y que no sea mamila. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Muy claro el ejemplo que Jesús les ponía a esta gente que sabía de la Biblia, sabía de la palabra de Dios, como tú y yo lo sabemos.
como tú y yo, a lo mejor diario, o no sé cada cuándo tú te pongas a leer tu palabra. Sabemos, y sabemos estos mandamientos, pero a veces le damos muy poco peso. El sexto mandamiento, no matarás. Pues es tan sencillo. O queremos sacudirnos de las espaldas. Era para el pueblo de Israel. Pero Jesús, que escudriña los corazones y ve más allá que tú y que yo, Él claramente, yo os digo, dice, Él claramente confrontaba a la gente. Él claramente les hablaba y les ponía ejemplos que ellos podían entender. No distorsionaba la palabra. Él quería que en las iglesias, que en sus discípulos, que en sus seguidores hubiera ese amor ágape. Ese amor donde estás dispuesto a hacer cualquier cosa por el que está a tu lado. Y no únicamente por tu familia, sino por aquel hermano que también es comprado por la sangre de Cristo. Por aquella persona que estás mirando en tu congregación. O por aquella persona que estás visitando. Que lo llegues a amar como Cristo te amó. Esa es la enseñanza que Él quería. Y ponía por ejemplo el sexto mandamiento. Ya tú sacas conclusiones si la ley está vigente o fue abrogada por Jesús o fue quitada por Jesús. Si entendemos estos mandamientos, estos 10 mandamientos, nos van a llevar a un conocimiento más claro de Jesús. Y esa es la petición delante de Dios, que tú conozcas realmente a Jesús, para que realmente podamos ser hijos de Él. Cierran sus ojos, hermanos, vamos a darle gracias a Dios. Y que Dios siga tratando con cada uno, que Dios siga hablando a tu vida. Si hay algo que nos está estorbando, que no nos deja llegar al conocimiento claro de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, que Él sea el que venga y se siente como el alfarero, nos moldee, nos quite toda escoria que venimos arrastrando, todo aquello que viene estorbando en nuestra vida, y podamos entender su palabra como Él dice, como Él quiere, no acomodarlo o acomodar la palabra a nuestra manera, a nuestra idea, no, hermanos, acomodarlo a como el Espíritu Santo quiere que lo entendamos. Por eso Jesús les decía, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Padre amado, muchas gracias, Dios, por tu palabra. Padre, porque este mandamiento corto, Señor, Padre, tú lo explicaste, Señor, en este lugar muy claramente, Señor. Padre, que querías que no se quedaran con el precepto únicamente, sino que realmente, Dios, tú querías profundizar en sus corazones, en sus mentes, Dios, como lo has hecho esta mañana con nosotros, Señor. Padre, porque queremos reflejarte a ti, Señor. Queremos que cada uno de nosotros, Señor, realmente nos veamos unos a otros como tú nos ves, amado Dios. Con ese amor, con esa misericordia tuya, Señor. Con esa bondad.
Padre, con ese amor ágape que tú tuviste para nuestra vida, Señor. Padre, queremos que tú crezcas en nosotros, Dios. Que vaya nuestra carne menguando cada día, Señor. Que podamos entenderte, Señor. Padre, poner por obra, Señor, lo que hemos aprendido, Señor. A lo mejor una verdad, Señor. Con una verdad que entendamos, Señor, pero que la practiquemos. Que la pongamos por obra, Señor. Ya habremos empezado a caminar al lado tuyo, Señor. Escudriñanos, Dios, y profundiza, Señor, en nuestra vida, Señor. Tu Espíritu Santo, Señor, venga a redarguir, Señor. Venga a ser barbecho, Señor, en cada vida aquí presente, Dios. Haz a un lado, Señor, la malicia, Señor, el odio, Señor, el rencor. Cualquier raíz de amargura, Señor, que pudiera haber en alguno de nosotros, Dios. Quítala, Dios, porque Padre, tú dices que seremos culpables de juicio, Padre, y seremos echados al infierno si no nos arrepentimos antes. Entre tanto estemos en este camino, dice tu palabra, que nos pongamos a cuentas unos sobre otros, Señor. Padre, ayúdanos, Dios, esta mañana, Señor, y sé tú en cada uno, Señor. Padre, lo que no pude explicar, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, con cada persona, Señor, explicándoles aún más, Dios. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Esta mañana tú nos has mostrado lo que es bueno para cada uno de nosotros, lo que pides también de cada uno de nosotros, Señor. Lo que tú pides, Señor, que es hacer justicia, hacer misericordia y ser humildes delante de ti, Señor. Amén. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Dios. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Porque tú dices, Jesús, que el que no obre o no actúe con misericordia para con su prójimo, pues para él no habrá misericordia, Señor. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Y que nos pide hacer justicia, Señor,
Esto es darle a cada quien lo que le corresponde, hacer misericordia, Dios. Dice tu palabra que cuando tenemos en nuestra mano el poder, la facultad, la posibilidad de hacer el bien, no lo hacemos. Pues Dios bendito también nos es falta, nos es pecado, Señor. Y ser humilde, Dios, pues, que tiene que ver con el reconocer que necesitamos de ti, que sin ti pues no somos nada, Señor. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Amén, Señor. Por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, Jesús, y su salvación se encienda como una antorcha, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Amén, Señor. Si gustan ponerse de pie, hay libertad para permanecer sentado, y ponerse de pie, arrodillarse, como usted le guíe el Señor. Puedo levantar mis manos porque Cristo rompió las cadenas de todo mi ser. Puedo levantar mi voz porque Cristo limpió mi boca, con su mano tocó, porque Cristo me limpió, porque Cristo me limpió. Puedo venir delante de Él, porque Cristo me limpió. Puedo levantar mis manos, porque Cristo rompió las cadenas de todo mi ser. Puedo levantar mi voz, porque Cristo limpió mi boca, con su mano tocó, porque Cristo me limpió, porque Cristo me limpió. Puedo venir delante de Él, porque Cristo me limpió. Puedo venir delante de Él, porque Cristo me limpió, porque Cristo me limpió, porque Cristo me limpió.
Te damos gracias, Dios, porque tu presencia es muy grata para nuestra vida, Señor. Padre, y permite que podamos escuchar esta palabra tuya. Permite, oh Dios, que podamos hacer lo que nos corresponde a cada uno de nosotros, Dios. Tus promesas, Señor, ahí están, Señor, a nuestro alcance. Solamente que pongamos oído, como dice tu palabra. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seráis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Palabra de Dios, palabra que tú nos has dado, Señor. Muchas gracias, Dios, y permite que este día de reposo pueda seguir siendo una bendición en nuestra vida a lo largo de lo que resta, Señor, y podamos poner por obra, Señor, tus enseñanzas y tus mandamientos, Dios. Muchas gracias, en el nombre de Cristo Jesús.